Hola hermanos, buenos días. Esta semana la meditación en el libro del Eclesiastés o del Predicador, y seguimos en el capítulo 10, va a estar en los versos 16 y 17. Dice así el Señor en su palabra: Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Bienaventurada tú, tierra, cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. Oremos. Señor, gracias te damos otra vez por tu palabra a la cual podemos acudir y obtener de ella, Señor, nuestro alimento, nuestro sustento y también adquirir sabiduría. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, de manera eh, indirecta, llamémosle así, el Eclesiastés sigue hablando de la necedad y sigue haciendo una comparación, ¿no es cierto?, entre la sabiduría y la necedad, pero no de manera directa como lo venía haciendo hasta el verso 15. Y aquí lo hace de manera de lanzar, ¿verdad?, una advertencia eh, a aquellos lugares, a aquellas naciones en donde, producto justamente de esta necedad, producto de esta insensatez, llegan a gobernar, como dice acá, personas que son jóvenes o personas que son inexpertas, personas que son niños, pero también esos mismos que gobiernan y que están, ¿no es cierto?, allí, podríamos decir, a la cabeza de las naciones, y en este caso nombra a los reyes, ¿no es cierto?, eh, tienen o gobiernan para sí mismos o tienen solamente la idea de eh, beneficiarse a sí mismos. Y por eso está la idea del banquete, ¿ya? Ahora, es interesante porque ese banquete dice que banquetean de mañana. Todo apunta a que en el Oriente Próximo era común que en la mañana se comiera de manera liviana y las comidas más fuertes vinieran después del mediodía. Entonces, estas personas, esta gente que gobiernan y que están allí, ¿verdad? Y que son realmente niños, pueden ser adultos, eh, digamos, físicamente, pero mentalmente como niños, se preocupan de sí mismos, se preocupan de satisfacer sus placeres y no se preocupan de lo que debiese cualquier gobernante, que es pensar en quienes son gobernados, en quien ellos gobiernan. Y por eso que la expresión, el verso 16 dice: ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Es interesante recordar lo que Isaías en el capítulo 3 profetiza al pueblo de Israel, diciendo o haciendo alusión a lo mismo, y que tiene que ver con el juicio del Señor, cómo el Señor va a traer de alguna manera o va a hacer ese remesón a Israel, o ese remesón a Judá, dándole justamente esos gobernantes que son niños, pueden ser niños mentalmente, adultos pero niños mentalmente poco sabios. Dice así Isaías capítulo 3 verso 1 al 4: porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte todo sustento de pan y todo socorro de agua, el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador. Y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. Aquí está hablando Isaías, ¿no es cierto?, en adelantando un juicio de Dios, que Dios le va a mandar al pueblo, ¿no es cierto?, gente inexperta, niños o jóvenes. No es que sea malo ser joven, no es que la juventud de por sí es malo, pero generalmente uno va adquiriendo sabiduría con el tiempo, con lo que va aprendiendo también. Sin embargo, esto no es siempre así. Y el Señor puede tener misericordia. Y esto tiene que ver justamente con esta idea que nosotros hemos visto aquí en el capítulo 10 sobre la sabiduría y la insensatez. ¿Y por qué me refiero a que no es siempre así esto? Pensemos en lo que pasó, por ejemplo, en el reinado de Josías. Josías, dice la Escritura, y pueden leerlo en Crónicas y en Reyes también, comenzó a reinar a los 8 años.
y reinó más de 30 años. Y ese reinado de Josías, un niño, fue un reinado de mucha sabiduría, y en donde Josías hizo reformas radicales en el pueblo de Israel e hizo lo bueno delante de los ojos del Señor. No así, por ejemplo, lo que sucedió con el hijo de Salomón, con Roboam, que era un hombre adulto, un hombre maduro, pero actuó como niño. Entonces, aquí podemos ver, ¿verdad?, este peso que tiene la sabiduría, que tiene, podríamos decir, eh, la insensatez en personas que son maduras, pero que tienen mentes de niños, porque actúan como niños y porque no quisieron o no quieren crecer y no quieren madurar en todo sentido. Y esto es aplicable no solamente en el ámbito civil, sino que también en la iglesia. Los cristianos no estamos exentos de eso y de hecho, por no decir todas las veces que la Biblia habla, ¿no es cierto?, habla al pueblo de Dios, habla a la iglesia. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta esto. Por último, quiero referirme al verso 17. El verso 17 dice, bienaventurada tu tierra. Por otro lado, hace un contraste, ¿verdad? Bienaventurada tu tierra cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. Aquí hace el contraste, ¿verdad? Hace el contraste de aquellos que son eh, niños en el pensamiento o realmente niños y son por la necedad puestos a gobernar, con sus excepciones, como vimos recién de Josías, donde el Señor puede tener misericordia de todas maneras, pero pone sabiduría en las personas que él requiere también. Pero aquí, por lo general, dice el texto que la tierra o una nación es bienaventurada cuando el rey es hijo de nobles y sus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. Lo primero que dice, y cuando habla de nobles, lo vimos en los versos anteriores del capítulo 10, no tiene que ver con una nobleza de sangre, sino que tiene que ver con ser noble en el sentido de la piedad y de la sabiduría. Y eso siempre va a ser una bendición y siempre va a ser deseable para una nación, para un país. Y nosotros estamos llamados también a orar justamente para eso, para que quienes gobiernan sean gobernantes sabios, sean gobernantes como agrega la segunda parte y haciendo un contraste con el verso anterior, el verso 16, la segunda parte del verso 17, los príncipes comen a su hora, no comienzan a hacer banquete y fiesta a primera hora de la mañana, ¿no es cierto?, sino que lo hacen a su hora y para reponer sus fuerzas. Es decir, viven una vida no de malgastar, no una vida, podríamos decir, ostentosa, sino lo que su vida busca justamente gobernar a quienes el Señor ha puesto, o donde el Señor los ha puesto para cuidar de los otros, para servir a los otros. Y no es un comer para glotonería, no es un comer, como dice aquí, para beber o para emborracharse y para, digamos, pasar intemperantes, sino que la idea acá en este texto, tanto en el verso 16 como en el 17, es cuánta bendición es para un país, cuánta bendición es para una nación, gobernantes sabios, gobernantes sensatos, gobernantes, podríamos decir, como dice el texto, nobles, es decir, piadosos, piadosos y sabios, en contraste con aquellos que son maduros físicamente, pero muy inmaduros, ¿no es cierto?, tanto espiritual como mentalmente. En realidad son como niños, en realidad no dan el ancho para gobernar. ¿Quiénes somos responsables de esto? Insisto, ustedes y yo, la iglesia, que debe rogar al Señor, que debe pedir al Señor para que quienes lleguen a gobernar sean hombres o mujeres sabios y que busquen justamente el servicio y no servirse a sí mismo, no andar en glotonerías. Nosotros prontamente vamos a celebrar, eso está, como se dice, a la vuelta de la esquina, elecciones presidenciales el próximo año. ¿Cuán importante es esto? ¿Cuán importante es pensar y meditar en estas cosas? Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga para que nuestro pueblo chileno, en este caso, y especialmente la iglesia, sea una iglesia sensata en este sentido, una iglesia sabia, una iglesia que busque orando al Señor de tal manera
que nuestros próximos gobernantes sean sabios y no sean necios, como la Escritura nos advierte. Que el Señor les bendiga.